Bienvenidos y bienvenidas a MAPA. Tu guía en este camino de maternidad y paternidad. Y en este primer episodio queremos contarles un poco de nosotras, de Mariela y de Marta Zúñiga, y pues que vayan entendiendo de qué se trata esto de MAPA. Mariela. Así es, que nos tengan compasión porque es nuestro primer episodio. Así es. Y obviamente yo quiero empezar preguntándole a Marta. Marta, yo te admiro mucho como psicóloga. Desde que llegaste a mi consulta como paciente dije, esta es una súper mamá. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué pasó en ti o qué cambios hubo en ti como psicóloga cuando te convertiste en mamá? Cuéntame. Pues así cambios exactos no los podría enumerar, pero siempre que yo veía a mis pacientes, como que tienes esta teoría de que los hijos son de esta forma, o una mamá tiene que hacer estas cosas, o esto es lo bueno de poner límites, como pues un By poquito the book. despersonalizado, exacto. Y entonces cuando yo me convierto en mamá, que aparte fue en un momento difícil, porque fue pandemia, pues digo difícil en el mundo, pero pues también fue difícil para mí, pero tenía muchas cosas y muchas ventajas, como que pues yo estaba todo el día con él y no tenía Antes, ¿te preparaste? ¿Para ser mamá? O sea, dijiste, voy a ser mamá, me voy a preparar. Sí, claro. Todo Ok. el tiempo yo he leído muchísimo, pero aún así es cero lo mismo de leí a ahora ya tengo este chiquitito aquí y qué hago para sobrevivir, para que él sobreviva, para que yo sobreviva. Y toda esta parte emocional de tener que, pues, de alguna manera dedicarte a, o sea, prestarte a ser mamá, prestarle tu cuerpo, prestar todo, la emoción, tu cabeza, tu cerebro, todo, para que ese bebecito pueda ir sobreviviendo. Y entonces a mí sí me cambió porque, pues digo, yo soy psicóloga, soy terapeuta sexual y de pareja, y luego hice otra maestría en terapia familiar. ¿Tú tenías planeado ser mamá de toda tu vida? Sí, siempre pensé en ser mamá, luego por azares del destino, pero decidí ser mamá ya más grande. Yo tuve a mi hijo a los 39, que generalmente pues todas las demás, cálmate, todas las demás mujeres lo tienen antes, pero igual a los 39 se los recomiendo mucho, porque ya pasaron muchas cosas en tu vida, ya hiciste muchas cosas, y definitivamente ser mamá te pausa un poco y te, pues como te agarras un poquito así, dedicar ese tiempo de mamá. Todo el mundo vivimos la maternidad diferente, pero a mí me ayudó la pausa de la pandemia para poder ser mamá. Y no fue suficiente yo haber estudiado todas estas dos maestrías y ser psicóloga, porque ser mamá te cambia totalmente. O sea, ya hablaremos en otro episodio de los cambios neurológicos, ¿Tú pero seguiste trabajando cuando estabas en pandemia y eras mamá o no? sí, me di unos 3 meses, tal vez, de no ver Sí, de que por pacientes. Zoom o cómo le hacías. Lo hacía por Zoom, ajá. Al principio fue como muy poco, luego era muy cómodo porque era por Zoom y estaba en mi casa y mi mamá me ayudaba porque Martín salía todo el tiempo a trabajar y entonces ella estaba ahí y bien padre porque entre pacientes pues yo pues le daba lactancia materna a Martel y podía estar con él y jugaba y luego fue creciendo y fue cada siendo más, fue siendo más difícil. Phil Barrera. Es un... Pero entonces todo lo que yo había estudiado no me ayudó a entender qué me estaba pasando como mamá, ni cómo era ser mamá. Ok. Mis papás ambos son médicos y entonces ganarles una batalla, esto ya te la sabes, pero ganarles una batalla de esto se hace así, esto es diferente, los niños no tienen que llorar para fortalecer los pulmones, Y qué ansia porque es tu red de apoyo. mis papás son mi red de apoyo, Y claro, están y en ahí todo el pandemia eran tiempo. como mi burbuja, ¿no? Claro. Y me Entonces, imagino que tú como psicóloga quieres como psicologiar a todo mundo y decir, entiendo de dónde viene tu preocupación, pero es mi hijo, no. pero tú lo Siendo cuidas. hija, soy hija y me peleo con ellos y los Claro. trato feo y etcétera, aunque pudiera Sí. psicologizarlos, pero no funcionaba así. Y, por ejemplo, la lactancia, que aunque yo leí, me preparé, pues es como súper difícil. No hice ningún curso de parto natural ni nada de esto. Luego pensé lo hubiera hecho, pero era pandemia, entonces había como muy ¿Fue pocas difícil la posibilidades. lactancia para ti? La lactancia fue difícil. Aparte, yo salí del hospital, no eras tú la pediatra, era alguien más, con una lata de leche por si no podía dar. Entonces era como, desde antes ya me está diciendo que no. Y empecé a estudiar mucho, empecé a estudiar y a tener que ganar batallas de se hace así por esto, la Asociación Americana de Pediatría dice tal y... Que no sé cómo te sentiste tú, dime por favor, pero yo siento que
que yo también viví un poquito esa frustración de como que ya dudo de mí misma Ujú. y el hecho de que tú me estés preguntando constantemente si lo estoy haciendo bien. Entonces me hace más dudar, Claro, claro, claro. y yo sé que no me estás preguntando si lo estoy haciendo bien, Claro. solamente es tu preocupación de, ¿será normal ese quejidito? Ujú. ¿Estará llenando? No puede ser que todo el tiempo está en el pecho, todos esos comentarios. Yo lo que pensaba era de que si no tengo la información al 100% y dormí bien, que obviamente no duermes bien, Nunca. y estoy de buenas y está todo perfecto, entonces te puedo contestar como tranquilamente y desde la desde la razón. Ujú. Pero si me agarraban, o sea, es que yo me acuerdo que hasta dudaba de que, ¿se habrá enfermado porque no traía calcetas? Y Exacto. yo de que, Sí, claro sí, que sí. no, ve la tontería que estás diciendo. Pero te hace dudar porque estás vulnerable. Sí, porque no sabes bien si lo estás haciendo bien, porque es la primera vez que tienes un bebé, porque tú aparte tienes todos estos cambios neurológicos, hormonales, físicos, que hacen que estés vulnerable. Claro. De Y hecho, algo random, que ujú. creo que nunca lo he dicho como en redes, es que yo grabé, o sea, yo empecé la página de Baby Bond para mí, o sea, porque a mí me gustaba explicar para que se me quedaran los temas, pero cuando yo me acaba de ser mamá, me iba a mis propios highlights de la Mariela antes de ser mamá, de, ok, la fiebre no hace daño, para yo escucharlo, porque sabía que lo había leído de artículos, Claro, porque mi corazón era como, ¿cómo no va a tener nada si está todo letárgico? No, claro, Mariela, claro. está letárgico por esto y por esto y por esto, y entonces regresaba en mí. Pero está cañón, porque aparte, siento que está esta parte donde dices, bueno, es que mi mamá sabe Y más. me está diciendo todo lo contrario, Ajá. o algo que no me hace sentido, o que mi intuición me dice que no está tan bien, ¿no? Sí, claro. Sí. Digo, y en tu caso, si aparte tu pediatra te dio una lata de fórmula, como que, ouch, o sea, Ajá, todavía no sabía ni siquiera si iba a poder o sí, no iba a poder, pero ya tenía yo sí. la lata de fórmula y luego era como toda la gente a mi alrededor, que eran estas 3 personas, ¿verdad? Mis papás y Martín, porque pandemia, diciéndome: "Es que está llorando mucho, es que no te sale, es que tienes pezón invertido, es que", pues sí, 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 pero estoy leyendo que se puede, que se va a llenar y que no va a pasar nada, ¿no? Claro, Y, pues, aparte Martín nació ratita, o sea, tipo era sí, chiquitito, chiqui. y era como todo este estrés y ansiedad de que tiene que seguir creciendo y Y depende de ti, engordando, ¿no? Ajá, solo de ti. claro. Entonces, bueno, así me hizo mi mamá y luego por eso los pediatras no me daban ninguna paz. Encontré tu página de Baby Bond que te ayudó a ti, me ayudó a mí. Y dije, me voy a cambiar de pediatra porque todas las decisiones médicas hasta esa edad, bueno, pues sí, todas. Mis papás eran quienes me recomendaban, ve con tal, tu tío fulanito, tu tía no sé qué, ¿verdad? Porque ellos Sí. conocen. Que aparte está bien fuerte, digo, ya que sé que es otro tema, pero un paréntesis, tengo pacientes que han decidido no cambiarse de gine y tener una cesárea innecesaria, por ejemplo, aunque ellas querían parto, Ujú, porque ¿cómo le voy a decir a mi tío que que ya no. no quiero que sea mi pediatra? Claro, Es que es claro. amigo de mi papá. Y yo, ¿cómo? Pero primero va tu hijo, primero vas tú y lo que tú quieres, Pero que pero entonces otra vez como que te lo cuestionas y tienes un poquito más de voz como mamá, que ahí todas las mamás tienen que confiar en su intuición y en su instinto, porque ya no solo eres tú. Está sí, muy loco eso. Es como, o sea, es yo, mis decisiones y yo ser fuerte por mí, pero pues, o sea, esta bebé depende de mí, sí, ¿no? que ya hablaremos más profundamente de esto, pero justo estoy leyendo el libro de Let Them Theory, Ah, sí, sí, de Mel buenísimo. Robbins, Ujú. buenísimo, y estoy en una parte en donde habla de una, o sea, de cómo tú te haces responsable por la reacción emocional que va a tener el otro, por lo tanto, prefieres tu malestar emocional por no Que el hacer del otro. sentir mal Ujú, ujú. al otro. Y es esta parte de cómo poner límites, ¿no? Y cuando nace tu hijo, que eso no lo menciona, pero yo lo comparo y digo, claro, yo soy muy people pleaser, pero una vez que nace Diego, entre tus emociones y las de mi hijo, sorry, dude, prefiero las de mi hijo. Exacto. O sea, podrás atropellarme a mí, pero a mi hijo no lo toques. Y por eso es que ahí empecé a cuestionar, te encuentro a ti, encuentro toda esta información de Baby Bond, del Instagram de Mariela, por favor síganla, si no la siguen. Mm. Y me doy cuenta pues que, por ejemplo, la fiebre, no pasa nada, ¿no? O Es sea, fecha que Marta tiene todas las veces. 37.4 su hijo y me dice, ¿verdad que no pasa nada? Y yo, no, no Solo pasa dame paz, ¿verdad que no pasa nada? No pasa nada. Ok, nada. gracias. Porque claro, luego tú me lo explicaste muy bien y me dio sentido. A mi mamá, a mi papá en la escuela de medicina les enseñaron que tenía que haber una bañera con hielos para que el niño se Claro, metiera cuando tenía temperatura. Entonces yo que le diga a mi mamá, pues yo soy la hippie de
no hay que darle tempra, o sea, piel con piel le ayuda, y mi mamá, ¿de dónde sacas esas cosas, verdad? Claro, ¿quién es la loca que te dice Y yo todo aquí eso? en el internet con Mariela. Y tu mamá es internet que inventa cosas. No, bueno, y fue a conocerte, ¿verdad? Ah, sí, O una vez sea, llegó Marta con su madre. Hola, tía, ¿cómo estás? sí. Pero yo creo que aún así es como... No, de hecho, acabo de tener una consulta hoy precisamente en donde la paciente tuvo rociola, que la rociola es un virus que te da 4 o 5 días de fiebre intensa, no hay ningún otro síntoma, tantita diarrea pero bien leve, y no hay mocos, no hay vómito, no hay nada. El día 4 o 5 termina la fiebre y aparecen unas manchitas y luego se quitan solas. Entonces yo les digo que es de las enfermedades que más ansiedad da, pero más X, porque nada más da fiebre. Pasa rápido. Y la paciente me dice, qué risa, es que tuvo fiebre viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes le aparecieron las ronchitas. Y mi mamá todos los días, es que tu pediatra está mal, no puede ser, ¿cómo va a ser normal? ¿Cómo tal? No sé qué. Y cuando aparecieron las ronchitas, nada más me dice, ay, pues como que sí sabe tu pediatra. Claro. Y le digo, claro, pues es que si toda la vida te han dicho que la fiebre causa daño y de repente llega la actualización y te dicen que no, pues bueno. La actualización igual a ser hippie y no darle tempra, entonces Exacto. o Motrin, pero Oye, sí. ¿y sentiste que fuiste una psicóloga antes y después de ser mamá? Sí, totalmente. No quiero como demeritar mi trabajo antes de ser mamá, pero cuando ahora llegan mamás al consultorio es mucho más fácil que yo pueda tener empatía, que pueda entender cómo se sienten. Y otra vez, o sea, seguramente si tu psicóloga no es mamá y tú tienes hijos, te puede entender. No es lo mismo, para mí no fue lo mismo, la experiencia no es igual y entiendes muchas cosas desde otro canal. Y luego por eso entonces me puse a estudiar una especialidad en psicología postparto, que todavía no la termino, pero estoy en eso. Eso no sabía, qué Y padre. es nuevo. Y a leer muchos libros, a compartir información, a hacer el círculo de maternidad, que ya llegaremos a eso. Cuando haces el Club Baby Bond, yo digo, no, o sea, tengo que poder ayudarle a otras mamás a pasar todas estas emociones que otra vez en pandemia fueron difíciles, pero también me ayudó a leer mucho, porque Sí. mi consulta era mucho más baja, era más fácil, no había tráfico, o sea, no me Yo tenía que siempre lo he trasladar. dicho, la lectura para mí es la solución. Claro. O sea, cañón. O sea, cada vez que yo en cualquier etapa digo, esto me está sobrepasando, leo sobre eso y digo, ah, perfecto. Esto voy a hacer, ¿no? Esto, Tomas ajá, o esto es decisiones. normal, o sea, Ujú. esto es esperado, o esto le está beneficiando, entonces, O que voy a hacer diferente. claro, Sí, sí, sí. sí. Y así llego a tu consulta un día con Martel, que tenía casi 2. Yo estaba pensando 1 año y medio, Sí, como año y medio. porque me exacto. acuerdo que A una de los las 2. preguntas fue, ¿se sabe subir a una silla solo? Y estaba sentadito. Sí. Y me dijiste, cochito. pues velo. Y ahí Sí. estaba. Y la diferencia era esa, que era como darle mucha voz a Martel, o sea, tú si quieres, tú no quieres, vamos a ir al pediatra, vas a conocer a una nueva doctora, como pues tomarlo mucho en cuenta, que pues nadie te enseña a lo mejor hasta que tienes un hijo y empiezas a leer y empiezas a ver que tiene su personalidad, aunque todavía no te diga mamá, papá o no ¿Que estás de hable, ¿no? acuerdo que quizás en 30 años van a escuchar esto y van a decir que no era lógico, era un ser humano? Claro. Desde que nacen eran seres humanos. Pero nosotros venimos de esta época, para que en 30 años que nos escuchen nos entiendan, de esta época que los niños, pues no, a ver, No tienen muy voz ni apenas la voto. mujer tenía voz y voto, pues los niños no tenían voz y voto y era como tratarlos de educar de una manera muy rígida y pensando que pues era la forma en la que ellos iban a aprender a ser personas. Sí, ¿no? como si tú los hicieras personas Ujú, y no que ya fueran personas, exacto. literal. Estaba muy difícil Sí, está eso fuerte. de cómo entender, sí. Sí. Y ahora, cuéntame tú, ¿cómo llegas a ser pediatra? ¿Cómo empieza Baby Bond? Bueno, no, pero primero antes otra cosa. Otra ¿Por cosa. qué decidiste ser psicóloga? Eso no me has dicho. ¿Cómo decidiste ser psicóloga? Ah, está chistoso, pero ya les dije que mis papás son médicos y yo todo el tiempo pensé en estudiar medicina para ser psiquiatra. Resulta que yo no puedo con la sangre y aparte me desmayo cuando me inyectan, Ay, como lo acabas de vivir. paréntesis anecdótico. Fueron a una vacuna a mi consultorio, la de influenza. Y de repente Martel dice, pues bueno, ya sabía que le iban a vacunar. Y Marta, yo dije, ay, cochita, ¿qué se está haciendo? Como que, La que me duele. La que le duele, de que, Martel, como a mí me duele mucho, ponte de ejemplo y a ver, tú enséñame que no duele. Y Martel, tipo, sí, mami. Y lo vacuno y Martel de que, ay, pues sí me dolió un poquito, pero ya se me pasó. Ok, madre, muy bien, sigues tú. Y a punto de vacunar a Marta, me dice, por cierto, yo me desmayo. Y yo, nunca me había puesto nerviosa vacunando a un niño ni a un adulto.
Y yo nada más pensé, si aquí se desmaya, se pega en la mesa de madera, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo Martel se va a asustar? Y yo Pero así ve de todo que, lo que confío en ti, que dejé que me ¿para vacunara. qué me diste? Y yo de que, ok, te voy a hacer la metodología para el niño, que tipo te voy a distraer y tal. Y bueno, no se desmayó. Pero dije, no puede ser, No me o sea, desmayé. pero bueno, te desmayas. Entonces, decidí estudiar medicina, entré un año en medicina, me di cuenta que no era lo mío, no podía ni con la Qué sangre, unos debilidad. amigos, sí, totalmente, te admiro. Unos amigos me invitaban a las guardias, no sé qué, y dije, no, es un caos, bye. Y dije que es lo otro más parecido, psicología, y me fui Oye, a psicología. está padre. Así Porque sí, llegué. tienes como estas ganas de ayudar al final de Sí, cuentas. claro, así llegué a psicología y luego hubo una sola clase que tuve en la carrera de sexualidad Mm. y yo, no, o sea, porque muchas De que cosas cómo dependen nada de la más le sexualidad, das. exacto, y hablaremos en otro capítulo, pero la sexualidad nos dice nuestra autoestima, nuestra seguridad, nuestra personalidad, cómo nos tratamos individualmente, pero a otras personas. Entonces tiene mucho que ver la sexualidad en la personalidad y decidí irme a Barcelona a estudiar una maestría de terapia sexual y de pareja. Y luego regresé después de 2 años y medio. Quise complementar con la familia, por eso estudié la maestría de terapia de pareja y familia. Y bueno, pues ahora lo de psicología de posparto. ¿Y Así cuándo es. vas a dejar de estudiar? No, pues Nunca. never. Oye, hablando Aquí de seguiremos. lo fuerte que es medicina, que risa, ahorita que dijiste lo de que como que fui a guardias y dije, no es lo mío. Una vez vino una de mis mejores amigas a Monterrey, no vivía aquí. Y le digo, ay, estoy de guardia, pero ven, come aquí en el hospital conmigo. Entonces, literal, iba, se llama Della, saludos a Della. Iba pasando y de repente yo de que entonces no sé qué, yo le dije, Della, y tipo, volteó y estaba en el pasillo hasta atrás así, pálida. Y yo, Pobre, ¿a dónde la ¿qué, güey? Me llevaste? dice, acaba de pasar un muerto al lado de nosotros. Y yo, ah, sí, es que por ahí está la CEMEFO. O sea, no, bueno, yo de que No, bueno, yo súper soñé con mi primer normalizado. muerto visto ahí en el anfiteatro por no sé cuántos meses, ¿verdad? O Sí, todavía sea, me acuerdo yo de sí, eso. sí, sí, exacto. Todo el mundo se Pero sí, acuerda de su primer muerto, seguramente. claro, la piel estaba muy dura. Sí. Pero pues sí. Bueno, pues yo porque me hice pediatra. Em, Toda la vida me han gustado los niños. No me di cuenta hasta mucho tiempo, ya que había decidido ser pediatra, que dije, estaba súper obvio. O sea, si yo hubiera sido Dios, hubiera sido como, Mariela, era obvio a dónde ibas. O sea, en primer lugar, siento que me pasaron muchas cosas de chiquita, como en este sentido de una niña que se estaba ahogando, la hermanita de una amiga, y tipo a los 7 años y yo la saqué. Bueno, yo avisé. Me tocó un niño que falleció enfrente de mí también en una alberca ahogándose en el Deportivo Colinas. Como varios accidentes en donde yo no formaba parte, pero sí los presencié. También creo que tuvo mucho que ver, o todo que ver, que mi papá, su primer infarto fue a mis 9 años. Entonces, como que yo siempre dije, quiero curar corazones. De ahí lo siguiente que así como que tiene que ver fue que fui niñera como de mis 13 años, yo creo que ahorita digo, ¿por qué los papás confiaban en mí? Era una A los 13, huerca, cero. ¿sí? Niños no cuidan niños. No, No no, contraten no. niñas Digo, de la 13 verdad años. es que era niñera, pero tipo, ya sabes, la mamá trabajando y yo Ay, tú ahí al entreteniéndome. lado, ok, Que ok. qué risa porque yo decía, ¿para qué me paga por cuidar, o sea, por jugar con su hijo? Si ella está aquí, nada más está trabajando, o sea, Claro, podría claro. estar, ¿Ves cómo no lo o entendías? sea, no Claro. entendía nada. Y luego fui, me metí tipo a X cursos de primeros auxilios en la Cruz Roja y así como en prepa. Y de repente un día dije, ¿sabes qué? Sí quiero ser doctora. Como que le estuve dando muchas vueltas y dije, no, sí quiero ser doctora. La verdad es que siento que está muy mal que escoges tu carrera a los 18 años cuando tu Porque corteza no tienes idea. prefrontal ni siquiera se ha desarrollado Ujú. o terminó de desarrollar, pero bueno, pues me aventé. Porque, paréntesis, la corteza prefrontal se desarrolla hasta los 23 o 24 años, entonces no terminamos de madurar hasta esa edad. Los que tienen hijos, hijas, sepan que tienen que acompañarlos hasta esa edad porque todavía no maduran. Oye, de hecho, hace poquito hice un TikTok en donde hablo de berrinches y digo de que porque esto va a madurar hasta los 25 y continúo hablando, muchos ponen, ¿era en serio o era broma? Y yo, no, es Claro, en serio. es en serio. Lo siento. Entonces, sí, spoiler alert. Sí. Entonces, bueno, entro a medicina y yo todo el tiempo quería, o sea, en mi mente estaba como algo quirúrgico. Eh, Quería primero cardiocirugía pediátrica, digo, perdón, bueno, sí, dije cardiocirugía primero, luego cardiocirugía pediátrica, luego traumatología. Tuve un tutor al cual quise mucho, o quiero mucho, que es el doctor Rendón, que es un cardiocirujano, que también pasó algo bien loco. Es que yo de verdad siento que Dios me puso así en situaciones que son diosidencias. En la facultad de medicina te dan un tutor, que la verdad es que nadie pela, porque Ujú. es como, ay, si tienes dudas de cosas, está el doctor tal y tú eres su tutorada.
o como se diga, su como ahijada. El día que a mí me dieron el papel del doctor Felipe Rendón, yo llegué a mi casa y lo dejé en la mesa y no lo iba a ir a conocer ni nada. Y ese día, random, mis abuelos se habían quedado a dormir una noche antes porque habíamos tenido una carne asada y se alargó y se quedaron a dormir. En la mañana mi abuela me dice, ¿por qué conoces al doctor Felipe Rendón? Y yo, ay, no lo conozco, me lo asignaron como tutor. ¿Por qué? Y me dice, yo presenté a sus papás porque su papá fue mi chambelán en los 15 No me digas. y cuando cortó con la ex, yo le presenté a su actual esposa y yo, me dice, lo conozco desde bebé. Y yo, ¿cómo crees? Entonces ahí dije, bueno, pues lo voy a ir a conocer. Claro, voy a Cuando presentar. lo voy a conocer, pues era este cardiocirujano chistosillo que me cayó súper bien y me dice, cuando quieras entra a quirófano conmigo. Y yo me encantaba la sangre. Y dije, claro. Y entonces, pues nada, de ahí toda la carrera yo estuve yendo a cirugías de cardio, me encantaba. Y claro que obviamente para atrás digo, claro que quería ser cardiocirujano porque quería operar a mi papá, ¿verdad? De manera subconsciente, ya lo sé. Justo cuando fallece mi papá, porque bueno, antes de eso, Ajá, te quedaste en la mitad. sí, yo como que en toda la carrera no pensé en pediatría como tal, solo quería operar. Pero después dije, claro, era cardiocirugía, pero pediátrica. Traumatología, pediátrica. Pensé en psiquiatría. Pero tuve un momento en mi vida en donde estuve en una investigación de hemato. Y en hemato tuve una pacientita que no era mi paciente, o sea, yo había estado en la consulta, y de hecho me acuerdo mucho, se las voy a contar esa consulta. Almendra tenía leucemia, y era una leucemia muy fuerte, porque era una leucemia como de adultos, mieloblástica, para una niña de 12 años. Cuando yo la conocí tenía como 10. Y en la consulta, imagínate que llega la niña que cumplía años en 2 días Ay, y no. acaba de planear su piñata y la acaban de dar de alta del hospital porque ya estaba bien, o bueno, estaba estable. Y había 6 estudiantes de medicina, estábamos como en cuarto. Y entonces Almendra está como toda nerviosa y no me acuerdo, pero el doctor como que dice, ahorita vengo. Y entonces todos se ponen a platicar entre ellos. Y la niña tipo sentadita así esperando. Y le digo, ¿qué libro traes en la mano? Y me dice, el diario de Ana Frank. Ay, chiquita. Sí, yo dije, esto es de las mías. Entonces empezamos a platicar del diario de Ana Frank y los otros estaban ahí platicando entre ellos y tal. Y luego uno aprovechó como que, ay, te vas a una historia clínica, ¿desde cuándo te están sangrando las encías? Y yo, güey, tiene 12 años, o sea, o 10 años. Entonces, bueno, al final de la consulta resulta que le dicen que se tiene que quedar internado otra vez. Y le vi la carita de mi piñata. Ay, chiquita. Sí, entonces, me acordé. Investigo en qué cuarto se ingresó Puedes y de llorar, estamos ahí, en un ya espacio sé, seguro. me dan ganas de llorar. Pues de ahí empecé a visitarla. Y literal era una niña que entraba y salía todo el tiempo. Entonces, pues esa vez le llevamos unos globos, de hecho, esta amiga de ella y yo nos hicimos súper, mi amiga ni siquiera es doctora y tipo me acompañaba a visitarla. Todos mis amigos la llegaron a conocer porque pues era que, oye, voy a ir a visitar a Almendra. ¿Qué quién es Almendra? Y yo, una paciente de hemato, vamos. Hizo una wishlist en donde era de que conocer la playa, yo le llevaba Ay, qué arena, sí, no, súper bonita experiencia. De hecho, hay una foto que tengo de una conversación en WhatsApp en donde me dice, ¿qué está haciendo, doctora? Y ya tenía, no sé, un año conociéndola. Y le digo, ay, estoy súper aburrida en la clase de legal. Y me dice, ¿pero por qué está aburrida? Si usted puede ver el cielo, puede bailar, puede... Y yo, bueno, o sea, Claro. dije, claro, ¿de qué me estoy quejando? Entonces, cuando Almendra fallece, que estuvo de hecho muy, o sea, muy Impactante. loco, muy impactante, porque su papá había fallecido como 3 años antes. Y su mamá contó que el día que falleció, o sea, una noche antes le dijo, soñé con mi papá, que me decía que me estaba esperando, que ya podía descansar. Claro. Y el día siguiente falleció. Y entonces, bueno, cuando su mamá me habla, me dice, Almendra te dejó un dibujo y quiero que vengas por él. Entonces, bueno, fui por el dibujo y decía, doctor, usted siempre me dijo que yo era su angelito. Y le quería decir que usted vino a ser mi ángel. Y yo, bueno. Ah, Entonces, cuando ella fallece, yo dije, ni de chiste vuelvo a pasar por esto. O sea, claro, claro que no qué quiero ser difícil. ni cardiocirujana pediatra, Ujú. ni traumatóloga pediatra. O sea, no voy a poder porque son vidas súper inocentes. O sea, obviamente es triste cuando fallece un adulto, pero ya vivió. Y con ellos no puedo. O sea, como me enojé mucho de que por qué se tienen que ¿Por morir qué los pasó eso? niños. Claro. Ajá. Y luego, no me acuerdo en qué mes fue, pero a los pocos meses fue cuando fallece mi papá. Ya. Y entonces cuando fallece mi papá y pude con eso, ahí fue cuando dije, no, sí quiero ser pediatra. Puedo con todo. Sí puedo con todo. Y sí voy a poder con esto. Entonces
literal, digo, no decidí ser. De hecho, había una parte muy fuerte de mí que quería ser neonatóloga porque, no sé si por ser zurda, pero me encanta intubar, se me da muy fácil, me encanta la adrenalina del paciente grave que lo sacas. Yo estuve en un hospital, me fui a Saltillo a hacer pediatría y en ese hospital no había residentes de neo, entonces yo era Ah, pues. la que estaba de guardia cuando me tocaba a mí Ujú. y digo, luego a mi compañero y mi compañero, pero tú tenías que hacer todo y de hecho por eso me hice súper. Siempre me ha gustado leer mucho, pero en la residencia leía ridículo. O sea, acabo de encontrar unas carpetas en donde tengo como 4 carpetas llenas de artículos subrayados y anotados que dije: "No, sí los leí". Que O sí, sea, claro, que, o sea, sí los guau. estudiabas, claro que Ujú. y fue cuando empieza Baby Entonces, Bond, ¿no? yo llego a un hospital muy chiquito, porque, bueno, voy a hablar de esto bien rápido. Creo que nadie habla lo suficiente de que presentan 50,000, más o menos, estudiantes para la especialidad y pasan 5,000, Sí, nada. más o Ujú. menos, o sea, un 10%. Y de esas plazas, o sea, pues hay muy poquitas en donde tú quieres. Y a mí la verdad es que me fue muy bien para el promedio que pedían de pediatría. Entonces yo me acuerdo que yo me jactaba de que no sé a quién voy a rechazar, Ujú. al TEC, a la UD o a la U. Ujú. Pero pues nadie te dice que hay muchos factores que tomar en cuenta, Claro. investigaciones en la carrera, el promedio, las paros, o sea, todo, ¿no? Pues a la mera hora nadie me habló y yo Ah. dije: "A la máis", o sea, el del TEC que me iba a hablar siempre no, el de la UD, o sea, me acuerdo que en la entrevista de la uni llegué y estaba mi maestro que había estado conmigo en hemato y fue como: "Ay, no, ni la entrevisten, ella ya está dentro", y yo: "Ah, qué padre". Pues nada. Entonces, Tomás, que es pues, mi mejor amiga, que es ginecóloga, estábamos ella y yo en el sillón de mi sala con la incertidumbre más grande que he sentido en mi vida de que, güey, pasamos el ENARM, pero nunca consideramos que no íbamos a tener una plaza. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Yo tenía, no me acuerdo, como 6 meses con Rodrigo, que es mi actual esposo. Tomás tenía años con Chente, pero pues la idea era casarse pronto. Y fue como, no manches, o sea, y mi papá tenía un año de haber fallecido, mi mamá se iba a quedar sola en Monterrey, yo de que no sé qué voy a hacer, bueno, con mis hermanos, ¿verdad? Pero entonces, de repente, me acordé de una amiga que se había ido a Saltillo y le dije: "Pues vamos a Saltillo, a ver qué pasa, tengo familia allá". Fuimos las 2, a Tomás le gustó un hospital, a mí el otro, y nos metimos, ¿no? Pero en ese hospital éramos 3 residentes por generación, era un hospital universitario chiquito, que al principio lo vi como un defecto, luego digo: "No, de verdad, váyanse a un hospital chiquito", o sea, es un hospital escuela en donde Ujú. aprendes muchísimo y tú eres el que está, nada más que en la residencia, pues, aprendes del niño enfermo. Claro. Entonces, pues, te sacas o sea, sacas al niño de cuidados intensivos, sacas al niño súper grave, pero la verdad es que la consulta del día a día, el neurodesarrollo lo ves, pues, como te tocó de sexualidad a ti, de que, sí, una clase de Y ya va. neurodesarrollo y ya Ujú. va, ¿no? Entonces, yo tenía como varias razones por las que hice Instagram. Yo abrí Instagram como en el 2018, porque que de hecho, cuando lo empecé, no seguía a ningún amigo mío, porque me daba pena decir que iba a usar mi Instagram para dar información, porque no se hacía en ese entonces. Ujú. Entonces, yo dije: "Voy a abrir este Instagram sordo, privado, para que yo me grabe dando clase de los artículos que leo, porque así o sea, yo explicarle a alguien aprendo, y porque así puedo preguntarle a quienes me sigan: 'Oye, ¿qué quieres saber como mamá?'". Claro. Y entonces me empezaron a preguntar cosas que ni idea, de que, ¿qué pañales? No sé qué. Y yo, Ujú. el sueño del bebé, ¿por qué se despierta tantas veces? ¿Cuándo tienes que dar lactancia? ¿Cuánto es normal? ¿Cuánto? Y entonces me empiezan a bombardear de cosas que yo dije, no, o sea, yo iba a hablar de neumonía, o de meningitis, de cosas graves. Y pues no, obviamente eso es Que el. de ahí empezaste a Y entonces hacer tu especialidad en psicología del ya sé la psicología de la mamá. exacto. Y ya de ahí haz de cuenta que abrí una tribu, que eso está bien padre como la abrí, que es una tribu de WhatsApp, que hay mamás de todo el mundo, hay ahorita como 280 mamás. Gracias a una mamá que me dijo, acaban de diagnosticar a mi hijo con como delay en el lenguaje, como un retraso en el lenguaje, no sabían en ese entonces si era autismo, si era qué, pero me dijo, yo necesito, de hecho era una mamá, tenía como 42 años y acaba de ser mamá, Mm. y me dijo, yo necesito un grupo de apoyo en donde otras mamás, en donde pueda platicar con otras mamás. Y empecé la tribu de WhatsApp con 10 mamás. Y de ahí fue creciendo, creciendo. Hacíamos Zooms. Y yo decía, claro, es que todas se sienten solas. Exacto. Hasta que fui mamá lo entendí. Porque yo Ujú. decía, ¿cómo se sienten solas si todas tienen amigas? ¿Cómo se sienten solas si todas tienen familia, no? Es que no se dejan Y es ayudar. como una clave de la maternidad, o sea, que no importa qué tan acompañada estás, si no te sientes, bueno, de las relaciones interpersonales, pero en la maternidad se vive mucho, si no te sientes entendida, te sientes sola. Sí. Y entonces por eso tu tribu, el WhatsApp, el club,
ayuda a las mamás porque se sienten entendidas. Sí, total. Y entonces esa parte creo que es bien importante que tuviste sin entender en ese momento, Sí. pero pues juntaste a las mamás que se podían entender entre ellas para no sentirse tan solas, aunque las condiciones no cambiaron. Sí, porque literal yo me daba cuenta que no es que quisieran soluciones, que ese fue mi gran como cambio en el chip. Fue antes de ser mamá versus después, pero como que ahí lo empezaba a entender. O sea, era, su hijo también se levantó 43 veces en la noche. No manches, sí, ¿qué edad tiene? 1 año y medio. Ay, el mío también. Ah, ok, perfecto, es normal. Ujú. Y ya, se Y calmaban. te sientes entendida. Sí. Y entonces te sientes acompañada, Exacto. aunque ni siquiera está al lado, aunque tal vez no se conocían como físicamente, Claro. pero se podían sentir entendidas en esa tribu de WhatsApp que empezaste. Exacto. Y bueno, ahí me dejaron abrir el Instagram porque ahorita ya no te dejan, porque yo fui con mis 2 viejitos maestros, uno de ellos en paz descanse, el doctor Leija, y les dije, oigan, ¿puedo abrir un Instagram para dar clases de pediatría? Y volteó el doctor de que, ¿vas a cobrar? Y yo, no. Ah, pues haz lo que quieras. Y yo, ok. Ahorita ya no te dejan porque ya ¿No? Como necesitas estudiante no tener, puedes. pues hay algunos hospitales que no lo permiten porque todavía no te gradúas y Ya, tal. ya. Y ahorita ya es como, digo, antes era como, pues, no sé qué es Instagram. Sí, claro, dale. Dale, me vale. Me dijo, ¿te va a quitar tiempo la residencia? Y yo, no, va a ser en mis tiempos libres. Ah, ok. Claro que ahorita veo los videos, que no los he borrado por memorias, pero No los borres. no es manches, o sea, información. salía en pijama, toda despeinada, con el filtro de la mariposa. Que digo, claro, pues no sabía ni qué estaba haciendo, qué risa. Y eres estudiante, eras Y era tú y yo estudiante. joven, no te Ah, preocupes. sí, totalmente. De hecho, en la pandemia, les contaba hace poquito en el club que fue de las cosas que me salvó, porque a mí me tocó en la pandemia estar en Musquis encerrada 4 meses, en un Claro, sí, cuartito nos sin dijiste. ventanas. Ujú. No había muchos pacientes porque pandemia, no me llevé mi carro, no me podía regresar a mi casa, no había camiones. Y literalmente yo me la pasaba 8 de la mañana, despiértate, 8:30, medita, 9, lee un libro, 9:30, Sí, sal como a correr al encarcelada, patio, haz de cuenta. encarcelada, Ujú. literal. Entonces, a mí me motivaba mucho Baby Bon, Ujú. porque era donde yo podía dar información, me preguntaban, deja tú, hubo Pues era tu pacientes, interacción también. claro, hubo gente que me mandó equipo médico cuando supo que no había en Musquis, y yo lo sentí como, wow, o Qué sea, padre, de claro. repente, ¿qué doctora? Le trajeron más batas, y yo, wow, súper padre. Y bueno, Más o ya, menos ahí te encontré, en la pandemia, más o menos. O sea, porque sí, fue cuando fue después, Martel ¿verdad? Sí, es nació. Sí, cierto. sí, sí. Sí, porque ya me había graduado con, sí. Sí, exacto. Y luego, bueno, salgo y yo tengo un tío que también fue mi pediatra, que es el doctor Arturo Vela, que me dijo, véngase para acá, Ujú. podemos ser socios, y empecé mi consulta con él. De él aprendí las bases del apego, que yo lo venía estudiando en la carrera, porque pues obviamente siempre me había llamado la atención esta parte de cómo un bebé cambia tanto cuando está con mamá o cuando no. O sea, yo veía, por ejemplo, cómo literalmente los signos vitales se calman cuando estaba en piel con piel. De hecho, yo era la residente chocante que llegaba y yo, haz piel con piel, haz piel con piel, haz piel con piel. De hecho, en mi servicio social, literalmente a eso me dediqué en el materno infantil, a hacer el hospital del niño y de la niña, con apego inmediato, me la pasaba poniendo a los bebés piel con piel. Y vi muchísimas cosas impresionantes, o sea, de niños con dificultad respiratoria que los ponías piel con piel y se regulaban, de niños con diagnósticos horribles que llegaba la mamá y se cambiaba totalmente el diagnóstico. Claro. Y empecé a leer mucho también pues de la neuroplasticidad, de cómo la presencia de mamá y papá cambia literalmente la estructura del cerebro, ¿no? Creo que con el tiempo me fui enfocando más hacia la mamá que hacia el niño, porque literal, cuando la mamá estaba bien, El veía bebé estaba bien. que el bebé estaba Ujú. bien. Entonces mi consulta se empezó a tornar de, platícame del sueño, neurodesarrollo, alimentación, a tú cómo estás, Ujú. sueño, tas. De hecho, ahorita mi consulta de 1 hora, yo creo que media hora es de la mamá cómo está, ¿no? Y luego este espacio de la pareja cómo está. Claro. Y luego, bueno, pues ya me caso en el 21, me embarazo en el 22, fue un niño muy planeado, muy deseado. Algo que me ayudó mucho, por si quieren el consejo, fue leer en el embarazo 9 meses desde adentro de Grata Cos, Ujú. que es un gine, pero está hecho para mamás no médicas, para moguls como tú. Gracias. Y te va diciendo, o sea, yo decía, es que para poderte enamorar necesitas conocer a quien tienes dentro, ¿no? Entonces, y después fuera. Entre más lo conoces, más lo amas. Y literalmente ver que a las 5 semanas ya tienen piel, hace que te enamores. Y que a las Ujú. 6 semanas ya está el corazón y lo puedes latir, lo tipo tal, ¿no? Porque si no lo sabes, o sea, si no vas leyendo esos cambios, si no te vas informando, pues un poco es como, bueno, pues está creciendo, pero pues no lo siento, porque los primeros meses no lo sientes.
y estoy te la crees. confiando, ajá, o sea, yo tenía terapia de grupo en ese momento y cuando estaba embarazada, que todavía no era pandemia, y todas mis frases siempre era como, es que qué loco, o sea, qué loco que estoy embarazada, porque aparte yo tuve la fortuna de que no sentía nada, o sea, ni náuseas, ni Ay, ascos, sí, yo ni tampoco. nada. Entonces era como, pues me dijeron, y sí, claro, lo estoy como viendo, ¿verdad? Sí. Pero Se no supone que hay algo siento, ahí. ajá, se supone, voy al eco, me revisan, pero no siento nada. Y entonces Sí. qué loco, como qué increíble esta parte de que está formándose alguien y Claro. pues si no tienes la información, no puedes imaginarte que es una de las partes más importantes que estás generando vida, Claro. ¿no? Que luego por eso, voy a meter un poquito a los papás Date. aquí, para los papás es difícil hacer ese apego al principio. Ya me estoy metiendo en lo que va a ser mapa, todo este camino, pero papá ni siquiera lo puede como sentir cuando en los meses que ya lo sientes, nada más va viendo cómo su esposa pues le va creciendo la panza y hoy acabo de tener una pareja que me dice, es que dice que le habla la panza, pero pues a mí se me hace muy raro como hablarle a la panza de que por... Sí, sí, sí. Y le digo, no te preocupes porque pues ya te escucha, ¿verdad? O sea, ya el cariño que tú le das a la mamá, que lo que hablen de bebé, etcétera, pues ya el bebé siente esas emociones. No tienes que hablarle a la panza. Digo, si quieres, adelante, pero Como paréntesis, a mí también se me hacía súper raro que hablarle le a la hablaran a la panza. panza, No, claro. y yo hablarle a la panza. Sí, claro, de O sea, que, yo me mi panza. acordaba que estaba embarazada. Fue cuando tenía como mi pico de más consultas y más partos y así. Sí, claro, antes de... Antes de parir, claro. Y justo yo en el tráfico de Gonzalitos de regreso a mi casa era como, "Ah, estoy embarazada". Claro. Entonces yo decía, no sé ni qué decirle, voy a cantar en voz alta para que me escuche. Y ya, eso era mi plática Yo con él. tampoco podía hablarle como de, ay, Sí, bebé, ¿quién sabe qué? sí, qué Me raro. alcanza. Sí, sí, sí. ¿Ustedes podían hablarse de su panza o no? Sí, digo, se respeta sí, sí, pero yo Sí, nunca, claro. no, no. Solo le hablé el día que nació, o sea, de que ya, por favor, o que ahorita te cuento. Bueno, luego te contaré. Luego me cuentas, pero continúa porque te Bueno, interrumpí en pues esta nada, parte yo de... también me siento identificada. Me acuerdo mucho de una amiga que me decía, es que ya eres muy empática y eso que no eres mamá. Y a mí me molestaba esa frase porque yo decía, ay, ¿qué le dejas a las que no son mamás? O sea, no tienes que ser buena pediatra Para... para ser mamá. De hecho, tengo una No tienes que pareja. ser mamá para ser buena pediatra. Exacto. Ajá. Tengo una pareja que tú sabes de quién hablo, que tú sabes quién eres. Que literal en la consulta prenatal, yo todavía no estaba embarazada, me hicieron como todo el cuestionario que te dicen, ¿no? De que, ¿y qué opinas del piel con piel? ¿Y qué opinas de que según ellos no sabemos que nos están cuestionando? Y Claro. al final dice, bueno, ya para terminar, para saber si vas a ser la pediatra, ¿eres mamá? Y yo, no, ¿por qué? Ah, no, no, es que para mí se me hace necesario, eso me lo dijo el papá aparte, se me hace necesario que seas mamá para que puedas entender, pues obviamente de qué se trata, Ujú. de cuidar a un niño. Y yo, no, pues está bien, o sea, no pasa nada, tal, pero no, no soy mamá, ok. Y su gine era hombre. Y ya para irse le digo, espero que le haya ido muy bien en el parto a tu gine para que puedas tener un buen parto. O sea, dije, qué comentario tan fuera de lugar, porque no necesitas ser mamá para ser una buena pediatra. Claro. Y creo que eso se confunde mucho. De hecho, la verdad es que, digo, mi pediatra es hombre y es un amigo mío. Se supone que es mi pediatra porque casi no se lo ha llevado, perdón, chicharo. Pero creo que una pediatra que no tiene niños, hasta es el plus de que tiene más tiempo, está Se más puede dedicar más, concentrada. claro, 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 claro. o sea, es como si pare a las 3 de la mañana, no tiene que dejar ningún niño. Pero, Pero sí es verdad que va a tener un poquito menos de empatía con lo que claro, sí viven las cosas mamás, que sí ¿verdad? Pero no cambié. cambia el que sea buena pediatra. Exacto, Ujú, la ujú. parte como del Teórica, enfoque, científica, ajá, ujú, las basada recomendaciones. en ciencia. Pero, por ejemplo, algo que sí cambié cañón es que yo antes les preguntaba, em, ¿cuántas veces se despierta en la noche tu hijo? Y después de ser mamá, Ya dije, no qué pregunto. pregunta tan estúpida. Claro. O sea, pues ni sabes. Depende. Si le doy pecho, 500. Ujú. Si no le doy pecho, no sé, 3, 4, depende. Y depende de la edad, del día, de si durmió siesta o no, Si tiene ansiedad de separación, si no tiene, claro, claro, de cómo claro. lo duermes, Bueno, de... una de las cosas que yo cambié es, ¿duerme con ustedes o no? O sea, como psicólogos nos enseñan a que, pues para la pareja y mantener esa intimidad y pues tienen que estar los niños durmiendo y fuera del cuarto. Ajá. Pero nunca confíes en el sillón Pero no de confíes una en el sillón de pareja una, que hace de una mucho. pareja con niños pequeños, ni en la sala, ni en la cocina, ni en nada. Pero hay otras formas y hoy sé, como mamá pues que tiene 5 años y todavía llega a mi cuarto, que no es necesario que los niños duerman en otro cuarto, ¿verdad? O sea, la pareja, esa es la forma en la que pueden ir encontrando novedad también para mantener esa parte sexual. No es
no es por fuerza que el niño tiene que salir del cuarto, Pero qué dependiendo de la importante edad, que lo ¿verdad? digas, porque sí tengo pacientes que, digo, obviamente te los mando a ti, Gracias. pero cuando llegan de otras psicólogas, llegan con una culpa tremenda porque le están haciendo un daño a su hijo, según esto, porque todavía duermen con él, o porque la causa del divorcio fue que duermen con él. De hecho, tengo una amiga que se casó con alguien que está divorciado y él por mucho tiempo decía, es que me divorcié porque ella nunca quiso Sacar a los sacar a niños. los niños. Que Y digo, aparte no, a a ver, mí me usaba a los parece, niños de excusa. o me parece también muy poca responsabilidad de porque era la única responsable la mamá de También, sacarlos. Pues claro, o ya, claro, ella es la que no duerme, ella es a la que la buscan. claro, Pues discúlpame mucho, pero la ayudar, responsabilidad de sacar a los niños del cuarto no puede ser de la mamá, claro, porque la mamá está priorizando descansar. sí. Ahora, no sé tú, pero yo a Entonces, las 3 de la mañana no tengo ganas de nada, yo estoy dormida, o no. sea. Pero Y si bueno, llega Diego o si llega Marta al cuarto, es como, sí, súbete, o sea, claro, bye, estoy dormida. claro. Sí, sí, sí. Entonces, sí hubo ciertas cosas que como que dejé de preguntar y otra cosa que también dejé de hacer es como esta no era ansiedad, pero como que cuando llega una mamá con mucha ansiedad y te dice, es que no duermes, que no comes, que no quiere al papá, como toda esta parte normal. Como pediatra yo trataba de que, bueno, intenta esto, bueno, ahora esto, bueno, y cambié totalmente el enfoque a ver, es normal. Claro. O sea, si te metes a una página de sleep coaching, te van a decir que lo hagas taco, que le pongas white noise, que le bla, 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 pero la normalidad es que se despierte para sobrevivir. La Para buscar normalidad esa seguridad. es que necesite la seguridad de Ujú. mamá. La normalidad, y entonces, ok, se les bajaba la ansiedad. Y bueno, cuando me hago mamá, algo que me pasó fue que yo dije, no sé si me voy a ausentar 3 meses o 3 años. Ahí se ven pacientes, los quiero mucho. Aquí sigo en el Gracias, WhatsApp. nos abandonaste, muy amable. Perdón, pero estás viva, ¿verdad? Sí, sí. Era Y Martel era también. una prueba para ver si podías con esto. Sí pude. En el, ¿cómo es? En el crecimiento hay crisis, en la crisis de crecimiento. Entonces, estuvo muy padre mi retiro de lactancia, pero al mes mi hiperactividad dijo, ya necesito regresar a consultar y empecé con consultas online. Y la verdad es que estaba muy padre, me gustaba mucho mi vida como encerrada en la casa, mientras era lactancia exclusiva y al mismo tiempo consultaba a 1 o 2 pacientes por Zoom. Tenía 1 o 2 partos cada 2 meses, como muy tranqui, muy a gusto. La verdad, Rodrigo se la rifó, pero sí me faltaba, como lo que dices, o sea, esta parte de soledad en donde yo decía, es que nunca me voy a dejar de sentir sola, porque nadie tiene un hijo con este temperamento, Ujú. en esta exacta edad, con este marido, con mi personalidad, con mi, todo, así, exacto. Y entonces lo que yo necesito es voltear con alguien y decir, güey, se despertó, sacas. Ujú. Porque al final de cuentas, que ese fue algo que te contaba hace poco, sí tuve un poquito de duelo en el entender que mi marido, que era mi mejor amigo, nunca me iba a entender como yo quería, porque no era mamá. Mm. Entonces, Y es papá y es muy valioso, pero lo claro, viven de pero lo otra vive forma. totalmente, o sea, sí, pues claro, es igual de importante, pero porque me acuerdo mucho de los 4 meses que lloraba para dormirse, que se despertaba a los 20 minutos y estábamos en el cuarto de tele viendo una película y en eso se despertó. Yo lo estaba porteando parada y me había tardado 2 horas en dormirlo. Y no se despierta. Y yo, así con lágrimas en los ojos, de que Claro. no creo que le dije, por favor, duérmete. Y en eso volteé a Rodrigo y me dice, no pasa nada, al rato se vuelve a dormir. Y yo, no entiendes nada. Ujú. Y la verdad es que tenía razón, no pasaba nada, al rato se volvió a dormir. Pero en ese momento, Tú estabas agotadísima y claro. drenadísima, Y claro, bien claro. diferente cuando, digo, obviamente Rodrigo me entiende en muchas cosas. Y creo que son como pequeñas cosas en las que ha sido, ay, necesito que otra mamá lo escuche y me diga como que también vivió eso. Ujú. Y en el club, bueno, ahí fue cuando, como a los 10 meses, Diego tenía creo que 8 meses cuando yo dije, ok, mundo, soy mamá, lo acepto. Acepté mi maternidad y dije, ok, voy a hacer planes con otras mamás, voy a hablar de esto, así, ¿no? Que ya lo venía haciendo, pero como que a los 8 meses ya lo Más. acepté, Ujú. ajá. Y entonces a los 10 meses de Diego, llego con Rodrigo y le digo, es que para mí está bien fácil, porque tengo una amiga que tiene una estética, tiene una amiga que pone uñas y soy su pediatra. Entonces, si yo llego con Diego, no me va a decir nada. Pero todas Pero las todas demás las demás mamás. no. Y cada vez que pongo una story de que, güey, me corté el pelo, qué padre, aquí está Diego, todas dicen, wow, no sabía que lo podía llevar. Ujú. Wow, no he podido hacer ejercicio en 3 años. Wow, no he podido tal. Y yo, la verdad es que sí pensaba, pues ve, ¿no? Pero entiendo esta parte que dices, es que la sociedad no está hecha para tener hijos. O sea, tú no puedes llegar a un gym Con tu hijo al con tu lado. hijo al lado. Ujú. De hecho, a mí me pasó en el Casino del Valle. Me metí al baño de mujeres y me sacaron. Diego tenía 4 meses y yo le estaba dando pecho. Es que es para mayores de 15 años. Y yo, por Dios, es un bebé de 4 meses, no va a ver a nadie. Claro, claro. No, es que no se pueden estar bebés aquí. No, no Yo a punto de inventes. mandar una demanda.
Entonces, Ya te dije que vamos a hacer una ley. Ujú. Entonces, justo yo estaba yendo al gym del casino de repente, yo decía, es que quiero ir a estar en la caminadora con Diego al lado en el portabebé, pero va a llorar y el otro se va a enojar y no me van a dejar entrar y bueno. Entonces se me ocurrió hacer como este lugar en donde yo decía, X, yo lo que quiero es un lugar en donde tú puedas, ya sea estar en una consulta mientras hay otra mamá al lado haciendo home office, o donde tú puedas, que te estén haciendo las uñas y si tu bebé llora, a la otra le valga, donde puedas hacer ejercicio, donde te puedan hacer un masaje y tal, y entonces empiezo el club Baby Y Boom. donde conectes o sea, mamá y a bebé también, porque eso también es difícil Exacto. cuando estás sola en casa, ¿no? O sea, que ya no 24/7. sabes qué hacer, que ya no tienes con quién hablar, que eran momentos, yo le decía a Martín, que aparte de la pandemia, era como, es que no hablo con ningún otro adulto. O sea, sí, contigo, mi mamá, mi papá, pero Sí, nadie habla de lo aburrido que es cuidar un bebé. exactamente, porque al principio es todo ansiedad, todo aburrimiento, y estás de que, se rió, y luego le dices al de al lado, se rió, y, ok, y, o sea, Sí, ¿qué sí. más, verdad? ¿Qué más haces en tu vida? Yo tengo Vínculos, que es el centro de terapia, que cumplimos 10 años este año, y cuando, pues, la pandemia, digo, el centro sobrevivió, ahí seguimos, pero como estaba solo en Zoom, fue como muy paulatino el que me fui involucrando como a la vida otra vez laboral, y fue cuando Martel casi tenía 2 años, que de verdad yo ya sentía como que es que ya se aburre, que sé que no se aburre, hoy sé que no se aburre, tal vez la aburrida era yo, pero necesitaba como hacer otra cosa. Todas las madrugadas, tal vez porque era mi forma, me ponía a hacer cosas en mi Instagram de Doctora Fetich, como en lo que él se dormía, en lo que tomaba leche, en lo que otra vez se despertaba, en lo que yo ya no me pude dormir, y ponía mucha información y yo me llenaba de información y luego como veía que todas las mamás era como mucha soledad, mucho de no me entiendo, mucho yo estar buscando. Todas mis amigas ya tenían hijos y a todas les reclamé y a mis primas de, porque nunca nadie me contó, ¿verdad? O sea, porque nadie me contó que los primeros 4 meses te van a doler las boobies porque estás sensible y eso no tiene nada de malo y eso es normal y no te quieres bañar porque te va a doler, ¿verdad? El otro día me decía mi mamá, es que a mí o sea, te admiré mucho de que todos los días te levantabas a bañarte y yo, como había opción de no bañarse, o sea, como, pues era lo que había que hacer, ¿no? O sea, pues Sí. tenías a tu bebé y era pandemia y pues te tenías que meter a bañar como para estar bien y mi mamá, pues no, o sea, podías saber como solo quedarte en pijama todo el día porque aparte era como, ¿a dónde ibas a salir, Aparte, verdad? sí, ¿quién te está viendo? Claro. Nadie me iba a ver. Y entonces empiezo como a poner mis consultas en las 3 horas que dejaba yo a Martel en una, pues tipo Burbuja, guardería, sí. ¿no? Ajá. Así burbuja, porque todavía que sí, los contagios y todo esto, de una tía, Andrea, que es amiga de mis papás, y ella hace mucha estimulación temprana desde hace muchos años, y entonces cuidaba a los niños de sus sobrinos, y yo pues le llevaba a Martel. Y pues eran como mis 3 horitas de, ok, me regreso a consultar, 2 consultas, y luego Sí. regreso por él, ¿verdad? O sea, Sí. porque tampoco me permitía mucho mi ansiedad de separación. Pero todo como el apego y todo lo que tuvimos el primer año y medio, casi 2, fue como para él de que, bueno, aparte Martel es un poquito fuera de, pero era como, pues al tercer día me dice, pues ya Martita, si quieres no regreses, o sea, pues tu hijo está bien, no te necesita, nunca lloró y yo, así nada más, o sea, ya me voy. Yo estaba haciendo así como que poco a poco y sentarme ahí con él media hora y me dice, no, no, o sea, él te dice, va y se acabó. Una vez lloró, me fui con el corazón partido y otra mamá a los 5 minutos me dice, está feliz, ya dejó de llorar. Y yo, gracias. Y me fui a mi consulta de 2 horas. O sea, tipo, a ver 2 pacientes. Poco a poco, cuando ya él empezó a la escuela, pues ya empecé un poco más a trabajar. Y cuando tú me dices tu idea del club, que es ahí donde te quedaste y te interrumpí, No te preocupes. pero digo, claro, porque pues las mamás necesitan un momento y un espacio para poder ser guiadas y acompañadas en todas estas emociones que tienen, que también esto es algo diferente que yo hago. A nosotros nos enseñan que en una terapia no puede venir bebé, sobre todo por todas las emociones que se mueven, ¿no? Si es terapia pareja o es individual, pues tratar de dejarlo en casa. Pero hoy sé que a lo mejor esa mamá no tiene red de apoyo y que si 1, 2, 3, 5 veces lo va a traer a consulta en su terapia individual o de pareja, pues se vale. O sea, Sí, yo algo que digo mucho es que cada mamá sabe. claro, O sea, a mí me encanta que entre mis amigas oigan, ¿con niños o sin niños? Depende, igual. ¿quieres andar atrás de tu hijo? Ujú. No, tienes ganas Tú de... sabes si lo traes. Claro, Claro, o sea, claro. hoy nos juntamos todas a desayunar y fue Sofía, que tiene, gracias a Dios, a un marido que se queda con los niños en casa. Digo, trabajan los dos, pero tiene esa oportunidad. Y se quedó con el bebito
con el papá y yo le decía, ay, te hubieras traído a Nicolás, porque yo Claro, lo quería ver. claro. Y me dice, no, para estar parada meciéndolo, quería sentarme. Y yo, claro, tienes toda la razón. Y aquí es donde Exacto. entra que hay un chorro de tipos de personalidad. Está tu temperamento, el de tu hijo. Tú dices eso de Martel y Diego no. O sea, Diego era tipo, "Uah". O sea, Sí, claro. yo mi personalidad. Me salí la primera vez al primer parto feliz. Puse la música y yo, sí, libertad. Claro, Tenía claro. 40 días encerrada. Y pues soy de salir todos los días. 40 días duré 1 año y medio. No manches. No, yo, o Pero sea, pandemia. imagínate. Entonces, salgo súper feliz, pero cuando regreso y me dicen que lloró 2 horas, Ay, que claro. se tomó Te 9 moriste. onzas, 9 onzas en 1 hora de mi leche, porque no se calmaba. Llegué, le di pecho y se quedó dormido. Me sentí la peor. Claro. Y dije, claro, y era lo que te contaba hace poco, es que si Diego se hubiera quedado feliz desde el principio, yo, pues, Claro, adiós, feliz. pues Sí, sí, Dios sí. sabe que me dio también por algo, ¿verdad? Pero justo yo decía, es que el club no es, o sea, el club es para que como mamá, de hecho tengo mamás que van sin hijos, ¿no? Ahí está Janet que Ujú. va sin hijos, Yo está voy sin tal, hijo. Marta que va sin hijos, que no se pueden enterar porque se enojan los hijos que Sí, fueron sí, sin sí. ellos. Pero justo yo decía, es que yo quiero poder estar con mi hijo y de repente voltear con una mamá y entender, sacas, o sea, yo me acuerdo, y quizás lo he contado antes, de una vez que Diego tenía como 1 año tantito y me tardé un chorro en dormirlo y tenía una paciente esperándome en Zoom y de repente hay un ruido porque un niño avienta un juguete y Diego se despierta a los 15 minutos, yo lo traía porteado. Y me meto al baño y yo de que duérmete y obviamente menos se dormía porque yo súper estresada y salgo bien frustrada y voltea a Gina y me hace... Y yo me puse a llorar. Me entendió. Y Claro. digo, uy, qué frustración. Y me dice, acuérdate, fluye, mueve la consulta. Y yo, tienes razón. Porque una de Y tus ya. frases muy famosa, que luego cuando llegan conmigo y me dicen, es que mi pediatra dice que mamá que se adapta, mamá que sobrevive, dijo, ya sé, vienen de Mariela. Sí, exacto. O sea, la mamá, la familia, la pareja que Sí, se adapta, que fluye, que puede, pues, claro. sobrevivir, Sí. ¿verdad? Y entonces, bueno, pues se hace el club, que ahorita, gracias a Dios, pues es una comunidad física, como de Ujú. 40 y tantas mamás, en donde está la mamá que va a estimulación temprana un rato y se va, o está la mamá que literal llega a estar, está la mamá de bebé de 2 meses, está la mamá de niño de 5 años, y al final está muy padre porque pues nos acompañamos en todas las etapas, en todas las emociones, en este espacio. Decíamos hace poco, ahí está el círculo de maternidad, en donde Marta es la psicóloga, y les decía que la vez pasada, digo, hace un tiempo fue una amiga mía y yo le decía, ¿por qué nunca me habías dicho que habías tenido tanto duelo con la lactancia? O sea, te conozco de toda la vida, te pregunté 20 veces. Y me dijo, pues no sé, no había encontrado el espacio. Y el círculo de maternidad precisamente es ese espacio en donde tú puedes como tener ese tema que ahorita, digo, lo vamos a ir platicando en el Claro, podcast, poco a de poco. estas Que de hecho, cuando tú transformaciones. me hablas, o sea, yo extrañaba mucho las consultas con Mariela porque justo como lo acaba de decir, pues ve por la mamá, ve por la pareja, ve por el niño, te da tranquilidad. A mí siempre, y siempre te lo he dicho, me das mucha paz de que le está pasando esto a Martel. Bueno, acuérdate que tal, 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 y entonces ya eso me calma, ¿no? O sea, como me das la ciencia detrás de lo que está pasando y yo ya lo racionalizo y me calma mi ansiedad. Pero pues extrañaba tus consultas y un día me hablas y me dices, oye, es que quiero hacer un club, no sé qué, nada. Y yo, pues, Martel ya está en la escuela, pero yo estoy in, ¿verdad? O sea, quiero ser miembro honoraria o algo de ¿Qué hago? qué voy a hacer ahí. Sí. Y así salió el círculo de maternidad, o sea, para que las mamás pudieran sentirse acompañadas, un espacio seguro y también el círculo de parejas que hacemos una vez al mes ahí en el club, porque pues al final, digo, el También club importan está... un poquito los papás. Exacto, el club está pensado para las mamás y que sean acompañadas de sus bebés, pero el club es una familia, o sea, al final también es poder involucrar a papá en esta nueva dinámica en donde antes papá y mamá tenían sus roles muy claros, ¿no? O sea, el papá se iba a trabajar, la mamá se encargaba de los hijos, todo era muy rígido, pues muy claro y a veces más fácil, porque cada quien sabía que le tocaba. Hoy no sabemos qué nos toca. Está canijo. Y eso hace una dinámica difícil en la pareja con niños pequeños, De hecho, en todos los círculos de crianza, de maternidad y obviamente de pareja, terminamos hablando del esposo. que todos son iguales, no sé por qué, las mamás también todas somos iguales. Perfecto. Pero, exacto, perfecto para nuestros hijos. Pero como los papás también importan, ese círculo de parejas ayuda mucho también al papá a sentirse entendido. O sea, decir, Claro. no soy el único loco, el otro hombre también vive lo mismo que yo y quiere aventar al bebé y a la mamá con su dualidad, que yo no puedo entrar Binomio. y me siento excluido, perdón, y entonces los quiero aventar por la ventana a los dos porque nada más llego y me están reclamando que porque no soy buen papá, porque no hice no sé qué, bla, bla, bla. Sí. Y bueno, justo este podcast nace
de que Marta y yo platicábamos mucho de que no se habla lo suficiente de estos cambios. Y ya lo iremos platicando más adelante, pero sí, uno de esos cambios tan profundos que yo sentí fue en mi cabeza. Y ya que me pongo a estudiar todo eso, fue cuando dije, ya entendí por qué me pasa todo esto. Entonces, en este espacio, la idea es, pues, platicar tanto con otras personas como Marta y yo y con ustedes, de que lo que estás viviendo no solamente te pasa a ti, aunque se siente muy personal y muy único y muy, ¿cómo decirlo? Como, pues sí, que nunca nadie lo ha vivido, porque al momento en que te das cuenta de que somos muchas quienes lo hemos vivido o lo estamos viviendo o hemos pasado por eso, em, crecemos. De hecho, les decía hace poquito que leí de un libro que en la historia de la humanidad, pues las especies para evolucionar se han ido, bueno, más bien para sobrevivir se han ido evolucionando, ¿no? Y han ido cambiando a nivel genético y se han ido quitando cosas de su cuerpo y pues evolucionado a final de cuentas y literalmente la especie más débil pues no sobrevive y no evoluciona y se acaba, ¿no? Y que hoy en día se sabe que para que una especie siga evolucionando, como lo es el ser humano, es en grupo, porque todos aportan algo a En ese comunidad. grupo, exactamente, y aprenden en conjunto y hay un como salto en la conciencia. Y yo cuando leí esto dije, claro, la tribu, o sea, totalmente, ¿no? El club. Entonces, nuestra idea es que, digo, el Club Baby Bond es el único lugar literalmente en el mundo. Llevan varias personas, por ejemplo, en Estados Unidos, amigas que me dicen, es que quiero hacerlo en Estados Unidos. La verdad es que no lo he sabido franquiciar. Ya lo haremos, Ya lo calma. haremos alguna vez, pero en lo que eso sucede, este podcast o este espacio es precisamente para que tú te sientas también parte de esta comunidad y que como mamá y papá, que a veces no hay como esta guía, luego están estas peleas de pareja típicas de es que tú crees que tienes la razón, no es que yo tengo la razón, es que tal. O yo hago más, o yo todo el Oye, yo cada tiempo, vez o que te no digo me que estoy cansada, entiendes, tú estás o no más me cansada. escuchas. Sí, Ajá. a ver. Pues todo eso precisamente es como llevar el club a sus casas. A tu casa, que lo escuches, a que aprendas, o sea, todo lo que vamos aquí a decir y lo que vamos a tratar de compartirles está basado en ciencia. Obviamente que, bueno, pues vamos a tener invitados y vamos a ir viendo lo que nos van a ir aportando, pero pues síganos en las redes sociales. Siéntanse libres de mandarnos sus experiencias si quieren que hablemos de algún tema en particular. Ujú. Y pues, ¿quieres decir algo más? ¿Listo el primer episodio? Listo el primer Felicidades. episodio. Se logró. Vayan al segundo episodio y gracias por ver nuestro mapa de la maternidad y la paternidad. Tu guía en este camino.